Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Su hermano y amigo Luis Fernando Graciano, desde la República Dominicana para el mundo, hoy en esta plataforma CADE, continuando con nuestra serie No sujeto a la ley de Dios. ¿Será cierto esto? Que ya el creyente no está sujeto a la ley de Dios. Es verdad que Yeshua, Pablo, Kefa, Pedro enseñaron acerca de que la ley ya no es normativa en la vida de un creyente. Son las preguntas que nos estamos haciendo y estamos viendo la evidencia bíblica de que si esto es cierto o no. Hoy estaremos viendo muchos casos, muchos versos bíblicos puntuales que nos darán la idea a nosotros de que esta idea de que ya no debemos seguir la Torá, no debemos seguir la ley de Dios, es verdad. Entonces, permítanme iniciar entonces este tiempo introduciendo este tema. Hemos visto ya algunos puntos importantes en estas dos sesiones pasadas. Hoy vamos a seguir avanzando un poco más. Yo decía, permítame comenzar diciendo esto. Decía al principio de esta charla que el Señor está restaurando a lo que se conoce como la iglesia, al cristianismo, en todas sus denominaciones. Le está restaurando a la posición correcta, a la identidad correcta. La identidad correcta de lo que se conoce como la iglesia, mi amado y mi amada, es hebrea. Viene de un trasfondo oriental, una mentalidad hebrea, conceptos hebreos, no occidentales. O sea, como Pablo, Pedro y todos los discípulos entendían todos los conceptos bíblicos, las ideas bíblicas como ley, como gracia, como misericordia, como sacrificio, como todos los elementos que hay en la Torá, en la palabra de Dios. Ellos lo entendían de la manera hebrea y lo enseñaron siempre de esa manera. Entonces yo quiero tomarme un poco de tiempo hoy para poder ver esto y ver la evidencia bíblica de la continuidad. Yo quiero que usted abra su Biblia hoy y que vaya conmigo a leer cada verso que voy a leer y a comentar brevemente. Así que lo primero que tenemos que saber es qué es restaurar. ¿Qué es restaurar? Si Dios está restaurando la relación del creyente con la ley, con el judaísmo, con la verdadera fe del Mesías, debemos saber qué es restaurar. Restaurar significa literalmente colocar las cosas como fueron en un sentido originario. Cuando la fe de que se conoce como el cristianismo, como la iglesia comenzó, mi amado, no era occidental, era hebrea. En otras palabras, restaurar es poner nuevamente en su primer estado algo. Cuando, por ejemplo, un pintor concluye su obra y al paso del tiempo, por diversas razones, ya sea la humedad, ya sea cualquier accidente, etcétera, pierde su colorido, esta pintura, pierde su intención, pierde su diseño. Entonces existe la posibilidad entonces del que la creó de restaurar esa obra en el lienzo antiguo, como cuando él lo pintó, cuando él, perdón, la originó, llevándola así a la belleza original, al colorido original, a través de un proceso que se llama restauración. Eso, mis amados, mis amadas, es lo que Hashem, el Eterno, está haciendo hoy delante de nosotros.
Por tanto, donde quiera que haya una restauración, donde hay una posibilidad o cabe restaurar algo, es porque el original sufrió un daño. La intención original sufrió un golpe. Ahora, ¿qué daño ha sufrido lo que conocemos históricamente como iglesia, que necesite ser restaurado? Usted preguntará, yo también pregunto eso. La historia de la Reforma, sí, en el siglo XVI, a través de Martín Lutero y otros reformadores, como Zwinglio, como Calvino, esta reforma nos muestra que sí hubo un daño y que sí hubo una pérdida, porque si no hubo un daño ni una pérdida, no había necesidad de reformar. Pero la pregunta que cabe aquí, ¿ha sido ya restaurada esa herida? ¿Ha sido restaurada esa falta, esa pérdida? La respuesta, mi amado, es que no, no completamente. Muchas áreas que necesitan ser traídas de vuelta al estado original. Y nosotros que estamos tratando de buscar la verdad, que somos estudiantes del Mashiach, el Melech Mashiach, el rey de Israel, el rey del universo, necesitamos, mi amado, tomar una decisión. Necesitamos volver a la esencia del programa verdadero de Dios, que es traído a través de un pacto que se llama el pacto abrahámico, que se completa con el pacto renovado o el nuevo pacto como usted y yo lo conocemos. Y hay un programa donde el gentil y el judío estaban unidos en ese plan para hacer una sola nación, con una sola enseñanza, con una sola forma de expresión cultural. No 2, no 3, no 4, no 6,000, no 10,000, no 40,000, como el cristianismo hoy sostiene. Debemos recordar que cuando se introdujo dentro de un proceso histórico la mentalidad helenista, el neoplatonismo, a la iglesia, al pueblo del Señor, hubo un rompimiento para mal dentro de esa congregación. Hubo una especie de división, un quebrantamiento interno que produjo una diversificación que ha llegado, como dije, a 40,000 denominaciones. Hay miles de personas todavía que no han entendido eso, todavía no han despertado del sueño en la cual este golpe que le ha dado fuerte lo ha sumergido por tanto tiempo. La iglesia no ha podido recuperarse todavía ni de doctrina, ni de práctica. Es por eso que necesitamos volver a las raíces para poder nosotros entonces proyectarnos hacia el futuro a través de lo que el Eterno realmente quiere hacer en la tierra, que es establecer su reino en medio nuestro. Cuando yo hablo de raíces hebreas, estoy hablando de que la iglesia, lo que se conoce como iglesia, no comenzó, mi amado, no comenzó, mi amada, como la tenemos hoy. Tiene una raíz, tiene un fundamento, la cual está sostenida, está anclada, salió de un lugar. No salió de la nada, no salió espontáneamente, mi amado. Y eso ha producido que muchos líderes cristianos, desgraciadamente, vendan la idea de que la ley ya, los mandamientos de Dios no deben cumplirse. En lugar de cumplirse como el Señor ha ordenado. Por eso hay una estrecha relación entre el creyente y la Torá, entre el creyente y la ley. Hay una rica savia, como le llama Pablo en una ocasión, que nosotros debemos tomar para poder redirigir y dirigir nuestras vidas de una manera correcta. Por tanto, el cristianismo, lo que estoy diciendo, es sustancialmente un producto hebreo que nunca debió renunciar a su herencia. Así que yo quiero comenzar a dar evidencias ahora. Escúchame muy bien. Vamos a ver si es cierto nuestra relación con la Torá a través de versos dentro de la Escritura que nos dan la idea de que esto es una eisegesis, mis amados. Es una mala interpretación de la verdad.
Mire conmigo, por favor, el libro de los Hechos. Déjemelo abierto, el libro de los Hechos. Vamos a ver muchos versos ahí. El libro de los Hechos es un libro clave para poder entender toda la realidad en la cual nosotros vivimos. Y la realidad de la verdad, de que todavía somos parte de la misma entidad que comenzó en el primer siglo, que era el movimiento de restaurador de Israel para las naciones, que se proyectó a las naciones y que cuando llegó a las naciones hubo una diversificación muy negativa, divisiva, que ha producido lo que conocemos como el cristianismo. Así que Lucas, Hechos 1:12, mira que dice, Lucas escribe esto. Aquí hay evidencia que todavía esa gente guardaba todavía las leyes, la ley. Mire aquí qué dice. Entonces volvieron a Jerusalén, dice. Hechos 1:12, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, y dice, camino de un día de reposo. Escuche bien qué dice, camino de un día de reposo. Cuando Lucas escribió esta historia, muchos años después, escuche muy bien esto, todavía se estaba midiendo conforme a la normativa hebrea las distancias. Esto es una evidencia bien clara de que hay una relación intrínseca dentro de el creyente en el Mesías y la ley de Dios. En ese momento todavía se estaba midiendo las distancias de acuerdo con las leyes tradicionales del Shabbat. Él escribió en el libro de los Hechos en algún momento después de que los eventos finales de Hechos tuvieron lugar probablemente de entre el año 63 al 70 de la era del Mesías, mis amados. Ahí fue que se escribió ese libro, en el año 63, del 63 al 70. Todavía en ese tiempo estaba él diciendo, Lucas, que se lo escribió a Teófilo ese libro, y nada más y nada menos. ¿Usted sabe quién era Teófilo? Teófilo no era griego como usted piensa. Teófilo era el sumo sacerdote en el momento que se escribió esa carta. Él está escribiendo al sumo sacerdote para que entienda que Yeshua era el Mesías de Israel. Y este término de camino de un día de reposo, todavía en esa etapa se estaba utilizando, lo que es una evidencia clara de que todavía los primeros discípulos guardaban las tradiciones hebreas. Ya Yeshua había ascendido, ya Yeshua había estado ya colocado a la diestra del Padre y ya estaba formada el movimiento restaurador en Israel a través del Mesías. Pero no se queda ahí, miren más evidencia. Hay más evidencia aquí de que la conexión del creyente con la ley. Mire Hechos 2:1. Lea conmigo Hechos 2:1 para que usted vea esto. Esto es muy interesante. Lo hemos leído tantas veces que ya tenemos el cerebro ya adoptado al modelo cristiano de adoctrinamiento. Pero cuando nosotros lo entendemos claramente conforme a la verdad, se nos abre el entendimiento. Mire que dice aquí Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, escúcheme bien, yo no tengo nada con la iglesia, contra la iglesia pentecostales. Son mis hermanos. Mire, los lugares que yo me he ido a predicar es en iglesias pentecostales. Y siempre estaré ahí, siempre estaré orando por ellos, siempre estaré sirviéndole, amándole igual. Porque son muchos de ellos hijos del Eterno de corazón. Han nacido de nuevo muchos de ellos. Eso lo sabe el Señor. Cuáles son y cuáles no. Pero yo sé que hay gente de Dios. Pero aquí dice que cuando llegó el día de Pentecostés, lo que me da la idea a mí de que no hay ninguna iglesia pentecostal, porque esto es el día de Pentecostés. Si hubiera una iglesia pentecostal, diría la iglesia pentecostal. Pero ahí dice el día de Pentecostés, Fernando. ¿Y qué es Pentecostés? Bueno, Fernando, el Pentecostés es una fiesta del Señor. Una fiesta ordenada en Levítico 23. Dice que todos estaban unánimes juntos esperando esa fiesta. Por lo cual podemos ver que los creyentes en Yeshua en el primer siglo, luego de que él asciende, estaban celebrando la fiesta del Señor, porque el cristiano no quiere hacerlo. Cuando aquí hay un modelo bien claro de que los creyentes del Señor estaban observando, santificando la fiesta de Pentecostés. La Biblia dice literalmente que el Pentecostés fue ordenado
primeramente en Génesis. Antes de que Adán existiera, Dios estableció la fiesta. Ah, no, que eso de judío. ¿Dónde dice eso? En ningún lado dice eso. El Levítico dice la fiesta del Señor. ¿Por qué la fiesta del Señor? Porque fue el Señor que estableció la creación, la sol y la luna, que es lo que mide los tiempos y las estaciones. La palabra estaciones es moed, que significa fiesta. Por tanto, la institución del sistema de fiesta, los ciclos, como dice la Biblia en el libro de Santiago, los ciclos de Génesis, dándole una exhortación a los maestros de que no se hagan ellos mismos maestros, o sea, no enseñen nada que no esté fuera de los ciclos de Génesis. ¿Qué son los ciclos de Génesis, Fernando? La fiesta, señores. En Santiago está eso. No en hebreo, en griego, dice Tau Génesis, así mismo dice, son ciclos de Génesis. Agol también, se dice en hebreo agol, que son ciclos, que son sendas. ¿Se acuerda usted cuando David dijo, Señor, introdúceme en tus sendas de justicia? Está usando la misma palabra que usa Santiago allá cuando habla de los ciclos de Génesis, que son las fiestas. Adán todavía no había sido creado, no había sido formado, no había sido colocado en la tierra todavía. Y ya Dios había establecido la fiesta. Por tanto, las fiestas anteceden al hombre y anteceden cualquier religión que Dios haya inventado, que el hombre se haya inventado. Por tanto, cuando vemos esto aquí, nos damos cuenta de que todavía hay una conexión con la ley de Dios de esta comunidad. Le llaman mucho el cristianismo primitivo, pero eso es una eisegesis. Eso es un atrevimiento muy grande decir eso, porque, mis amados, ahí no había cristianismo cuando es. Porque el movimiento restaurador que inició Yeshua, llamando a sus 12 discípulos y enviándolo a predicar el evangelio que se le había prometido a Abraham, nuestro padre, es el movimiento que vemos ahí en Hechos. Ellos guardaban la Torá. ¿Qué significa Pentecostés, Fernando? 50, literalmente 50. ¿Por qué? Porque desde la tercera fiesta, que era primicia, Bicurín, hasta la fiesta de Pentecostés se contaban 7 semanas. 7 por 7 son 49, y el día 50 caía la fiesta de Pentecostés. Cuando usted estudia esa porción, usted ve que ahí había judíos nada más. Y había judíos de todas las naciones circundantes que fueron a santificar esa fiesta, porque esa era una de las fiestas que había que peregrinar a Israel. Esa es la verdad, eso está tan claro aquí. ¿Qué conmemora esta fiesta? Celebra esta fiesta, la entrega de la Torá en el Sinaí. O sea, esa fiesta es la conmemoración, es el aniversario, por así decirlo, de la entrega de la ley, mis amados. Por lo cual significa eso mismo ahí cuando se entregó. Significa el sumergimiento, la profundización en la Torá del Señor, mi amado, que todavía está vigente hasta el día de hoy. Ahí vemos la conexión de nosotros que somos los creyentes, los discípulos del Melech Mashiach, que todavía deberíamos estar obedeciendo y santificando la fiesta. ¿Por qué, Fernando? Porque están en la Torá. Cuando usted observa esto, usted ve que ellos no se excluyeron de la comunidad donde estaban. Ellos eran parte intrínseca del templo, del judaísmo, de la sinagoga, y todos los presentes en las festividades de Jerusalén, solo eran israelitas, señores. Y habían también, hay justo las naciones, que todavía ya estaban siendo parte del pueblo de Israel. No se queda ahí. Vamos a seguir viendo esto. Hechos 2:5, léalo conmigo, por favor. Y Hechos 2:14, ¿qué dice? Vamos a ver la conexión que hay. Todavía hay conexión en la Biblia, entendimientos en la Biblia, para que usted no se pierda, mi amado. Porque lo único que lo va a hacer libre es la verdad. Dice la Escritura en Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, oye qué dice, de todas las naciones bajo el cielo. En otras palabras, ahí habían ya siendo parte
de esta fiesta, judíos de todas las naciones fueron a peregrinar a la fiesta. Dice el 14, entonces Pedro, oye que dice Pedro, poniéndose, uno de los líderes, dice poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, ¿qué dice? Varones cristianos, dice aquí. No, discúlpeme, dice varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Pedro estaba hablando aquí a los judíos del mundo que habían venido a Jerusalén a observar la fiesta que explicamos anteriormente, la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Ahora bien, si el Mesías ya había sido, ya había terminado con la ley, con las fiestas, ¿por qué Pedro entonces está celebrando esa fiesta ahí? ¿Por qué Pedro, siendo el líder, como le llama el catolicismo, el primer papa? Esto es otra falacia. Un invento. Discúlpeme. Tenía que perder recursos, tiempo Pedro, ya que Yeshua ya era el Cristo, como decía el cristianismo. Ya no necesitamos ya observar la ley porque ya el Cristo vino y la cumplió por nosotros. ¿Por qué Pedro estaba cumpliendo la ley ahí? Estaba en Pentecostés. ¿Y por qué todos esos judíos, dicen, estaban todos de todas las naciones yendo a peregrinar ahí? La respuesta es tan sencilla. Lo que estamos tratando de establecer hoy es que todavía había una conexión. Hay una conexión entre los creyentes en el Mesías y la ley. No habló que la ley cambió en ningún momento en este discurso. Al contrario, él dice, sean notorias y oigan mis palabras. Y comienza entonces, cuando usted ve el discurso, habla de la Torah que habla. Mire que dice ahora otro verso que nos da una idea clara de que todavía hay conexión entre nosotros que somos creyentes. Si usted que está en una congregación cristiana, usted necesita de redescubrir estas cosas para que usted vuelva a la ley de Dios. Salga de Babilonia, salga de esa mentalidad, ya es tiempo. Necesitamos traer de vuelta la verdad. Mientras más personas puedan conectarse a la matriz de la verdad, podemos restaurar el mundo entero. Y el Mesías vendrá también. El libro de los Hechos, capítulo 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escúcheme muy bien aquí, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oye, cuando este grupo de personas que estaba en la fiesta de Pentecostés ahí, en la fiesta de Pentecostés, fueron convencidas por el Espíritu de Santidad, el Ruach Kodesh. No hubo de abandonar la fe judía. No, ellos no abandonaron la fe judía. Aquí ellos lo que hicieron fue que se sumergieron en un ritual que se llama el mikveh, que es una purificación, ya que cuando alguien quería ser parte de un movimiento, y en este caso el movimiento restaurador de Yeshua, el Melech de Israel, que estaba sucediendo como los profetas habían profetizado, ellos se bautizaron para ser parte del movimiento de los del camino, del movimiento de los Nezarín, como se conoce este movimiento. No cristianismo, no ninguna iglesia, no. Esto había sido predicho por Yeshua mismo, por los profetas, que sucedería en un día. Mire qué dice la Escritura. No se queda ahí, Hechos 3:1. Anote, vaya, habla conmigo la Biblia, por favor. Yo quiero que usted me siga cada texto que yo voy a traer. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían al templo. Este es un término muy importante porque es un hebraísmo. Usted va a ver ahora. A la hora novena, no a la hora décima, no a la hora octava, no a la hora sexta, a la hora novena de la oración. Escucha bien. Ya Yeshua había ascendido a lo alto. Ya estaba el movimiento restaurador
en la orden que el Señor le había dado de ir por el mundo a predicar. Primero en Jerusalén. Escuche bien. Ahora, ¿qué significa esto? La hora novena. Bueno, la hora novena son las 3 de la tarde en nuestro calendario. ¿Qué pasaba en esa hora? En esa hora, en el templo, había una oración que se llamaba la oración Minjá. Y ahí también aparte había otras oraciones en todo el día, porque habían 3 oraciones que habían establecido los sabios hebreos para que todo judío fuera a orar en el templo. Minjá era a las 9, la hora novena, que eran las 3, son las 3 de la tarde en nuestro calendario. Una de ellas era a las 9 de la mañana y otra era a las 12 del mediodía y otra era a las 3 de la tarde, que es esta Minjá. ¿Vio? Es también interesante notar en este verso que dice, subían juntos al templo. Esta palabra subían es muy importante. Como les decía, es un hebraísmo. ¿Qué significa esta palabra? Significa literalmente ir a un lugar determinado. Pero literalmente significa ascender, ascender. Porque los hebreos habían colocado el templo en un lugar alto. Entonces era una costumbre en el lenguaje decir, subamos a la oración. Y por eso decían, usaban esta frase de ascender. O sea, porque era algo espiritual, era algo normativo dentro de la ley. Totalmente vemos de nuevo identificado aquí a los discípulos con el templo y con las tradiciones hebreas. No se queda ahí, mire, Hechos 5:12 también nos da una idea extraordinaria. Aquí nos habla de algo poderoso. Hechos 5:12 dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Un cumplimiento profético de lo que Jesús le había dicho. El que cree en mí, mayores cosas que yo haría. Y estaban todos, dice, unánimes juntos en el pórtico de Salomón. Wow, esto es muy importante aquí, el mencionar el pórtico de Salomón. Es una sesión muy importante en el templo porque era un portal o un atrio construido precisamente con la idea de dar lugar al intercambio de las diferentes escuelas y grupos rabínicos en el tiempo en el cual se está hablando esta historia y participar en los diferentes rituales que se hacían en el templo. Y esto fue hasta que el templo fue destruido en el año 70, literalmente. Vemos claramente la conexión de este grupo restaurador, los del camino, conectado a la cultura, a la idiosincrasia de ese momento en Israel. Qué interesante es oír esto. Vale notar también algo importante aquí. Escuchen muy bien, ¿eh? Cuando en Hechos 2:41 dice, así que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. Esa predicación de Pedro, ¿se acuerda? En la fiesta de Pentecostés, la Biblia dice que fueron añadidos 3,000 ese día. Y dice, y se bautizaron. Ahora, ¿el bautismo qué es? ¿Es algo cristiano eso? No, eso no es cristiano. No, ahí no había cristianismo en ese momento. Bautismo en la forma griega de llamar a un acto judío que se llama tevilá, que tiene la idea de purificación y tenía varios usos. Y también era constantemente que se hacía este rito en la vida de un creyente. No era una sola vez para siempre que se hacía esto. ¿Cómo piensa el cristianismo? Había una inmersión en agua donde la persona estaba ceremonialmente limpio para lo que vendría después. Por ejemplo, ser parte de un oficio en el templo, de un rito en el templo, de una ofrenda en el templo, de ser parte de un movimiento, como dije ahorita, de cuando se casaba. O sea, se usaba, las mujeres también se sumergían en la tevilá
cada vez que su ciclo menstrual terminaba. Por eso la Biblia dice en Hebreos 6:2 que hay una doctrina de bautismos en plural, no bautismo en singular. Por tanto, cuando un judío quería ser parte, y eso es lo que está pasando aquí en este contexto de Hechos 2:41, es que cuando alguien había entendido que quería ser parte de un movimiento dentro del judaísmo, ya sea dentro de los fariseos, de los 7 tipos de fariseos que había, los esenios, todos los grupos que habían en Israel, que más o menos habían 24 grupos en ese tiempo, incluyendo los del camino, los nezaritas, mis amados. Cuando alguien quería ser parte de cualquier grupo, se sumergía en el agua. ¿Por qué? Porque había alguien dentro del grupo que tenía una semijá, que tenía una autoridad para enseñar. Eso no era lo loco, que cualquiera que quisiera enseñar, enseñaba ya, no, allá va a tener que tener una autoridad para hacerlo. Se llama ordenamiento. No se queda ahí. Mira, un verso más dice, Hechos 2:42, mírenlo conmigo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche bien, esto es muy importante aquí. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Muchos cristianos han dicho que partir el pan significa la Santa Cena. Pero qué cosa más tremenda. Esto no tiene nada que ver con eso. El partimiento del pan, mis amados, era una costumbre judía que significaba las diferentes comidas de celebración que se hacían cada vez que ocurría una fiesta o el Shabbat. No ninguna Santa Cena, que a veces un santo, disculpe, me lo digo con mucho respeto, un santo desayuno o una santa merienda. Siempre era una cena, claro, porque era al caer el sol que se celebraba lo que llaman Santa Cena, que no es ninguna Santa Cena, es el Pesaj del Señor, es la Pascua. No con un pedacito de pan o una galletica o un poquito de jugo. No, se comía cordero, se comía hierbas amargas, había un ceder muy hermoso. Era algo bien sagrado porque era una fiesta ordenada en la Torá. No se debe confundir con partimiento del pan. No. Tiene que ver con comidas que se hacían luego de estas festividades, en medio de estas festividades, que le llamaba partimiento del pan. Por otro lado, las oraciones que menciona este verso también es algo judío. Eran las celebraciones, como dije ahorita, las oraciones que se hacían 3 veces al año, 3 veces al día. Porque un judío, un creyente verdadero, debe orar 3 veces al día, a las horas establecidas, por nuestro pueblo orar. No estoy diciendo que no ore en todo tiempo. La Biblia dice ore en todo tiempo, ore en todo momento. Por ahí oraciones establecidas en nuestra cultura para nosotros poder, como un solo hombre, todo Israel, unirse a orar. Imagínense todos unidos orando lo mismo. No cree usted que habrá un poder fuerte. La Biblia enseña el acuerdo en la oración y por eso se estableció esto en los tiempos de la gran asamblea, lo que nosotros llamamos el tiempo intertestamentario. Estos términos de partimiento del pan y oración, entonces, son elementos litúrgicos judíos, no cristianos, dentro de la cultura de la Biblia, no del cristianismo, que practicaban los creyentes, los seguidores, los discípulos originales del Señor. Mire que dice también otra evidencia bien clara de la conexión del creyente con la ley de Dios. Escuche bien, mi amado, no se deje engañar. Hechos 26:11 dice, y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas. La frase aquí interesante que usted debe oír y entender es castigándolo en todas las sinagogas. Aquí hay un dilema muy grande para el cristianismo.
Aquí Pablo nos presenta un testimonio que el lugar en el cual él encontraba a los creyentes originales era en sinagogas, señores. No era en iglesia, era en sinagoga donde estaban ellos recluidos ahí orando, porque ellos eran parte de la comunidad judía. El movimiento de Yeshua se congregaba igual que los fariseos, igual que los escribas, ahí en la sinagoga, señor. Y eso hace referencia, y Pablo sabía dónde estaban, lo buscaba donde estaban. Pablo está aquí cuando él era perseguidor de ese movimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué él lo buscaba en esa sinagoga? Sencillo, porque era el único lugar de reunión que había. Aparte del templo, el único lugar de reunión que había era la sinagoga, que es originario del tiempo en el cual Israel estaba sumergido en el cautiverio babilónico. Puede ver la conexión aquí, que esto no tiene nada que ver con el cristianismo, lo cual nos prueba que los creyentes originales no se separaron nunca de la cultura hebrea, mis amados, de la comunidad en la cual vivían. Escuche muy bien aquí, este es poderoso. Esta evidencia es muy poderosa, muy poderosa. Que hay unos principios extraordinarios que usted necesita escuchar. Hechos 15, 19, 21 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten al Dios de Israel. Escuche bien, son los gentiles que se deben convertir al Dios de Israel, no al revés. El problema en el primer siglo no eran los judíos, eran los gentiles que no tenían Dios. Porque siempre han existido dos entidades en la vida. Son los que son seguidores del Dios de Abraham y Jacob y los que no son seguidores de Abraham y Jacob. Dios no ve gente, Dios no ve, mi amado, cristianismo, pentecostés, adventista. Dios no está viendo eso en el cielo. Ese es el hombre que ha creado eso. Dios no ve denominaciones. Dios nada más ve a su pueblo y los que no son su pueblo. Así siempre va a ser, y así siempre fue, y así siempre será. Para yo poder ser parte del movimiento restaurador del Señor en la tierra, yo tengo que convertirme al Dios de Abraham y Jacob, que fue predicado por el judaísmo, no por el cristianismo. El pacto renovado, mi amado, es la plenitud, la consumación del pacto abrahámico o el pacto de la promesa que se le hizo a Abraham. Cuando estudiamos quién era Abraham, Abraham obedecía los mandamientos de Dios, dice, los dichos, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, siendo ya una persona salva. Un hombre que se había circuncidado, nada más y nada menos, originario de Babilonia. O sea, Abraham era un gentil cuando se convirtió en Dios de Israel. O sea, la idea de Dios es que los gentiles se conviertan al Dios de Israel, que te convierte a ti en un creyente. Por eso dice que Abraham fue el primer hebreo que existió. Por eso dice, no se inquiete a los gentiles, porque ese es el orden desde el principio de la Biblia. Que se convierta a Dios, sino que se les escriba, oye, que se aparten de contaminaciones a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien predique en cada ciudad, en la sinagoga, donde es leído cada Shabbat. Mira, aquí, mire, yo puedo durar 3 horas hablándole de este verso, ¿no? Pero yo quiero que usted vea todos los versos que yo he encontrado que nos dan una idea de la conexión que hay entre el judío, entre el creyente, el estudiante, el seguidor del Mesías, con la ley de Dios, no como dicen estos maestros cristianos o como dice la normativa cristiana, la jurisprudencia cristiana, de que la ley ya no hay que seguirla. Eso es mentira, usted lo está viendo claramente. Aquí está hablando una evidencia bien clara que los gentiles que creían en el Mesías continuaron practicando, primero, escuche bien, requerimientos mínimos de la Torá, que eran estos 4 mandamientos que se le exigió, para demostrar que ellos ya eran limpios, que ellos eran parte del pueblo de Israel.
Segundo, que enseñanza estaba, que la enseñanza de esos mandamientos mínimos estaban en la ley de Dios. Todos esos 4 mandamientos son tomados de la ley. Porque todo parámetro de vida en la tierra, toda manera de manifestar tu creencia en el Dios verdadero es a través del el único instrumento que Él dejó, que es la ley de Dios. Por tanto, dice también tercero, que el lugar de reunión era la sinagoga. Los primeros creyentes de las naciones del mundo que no tenían Dios, que no tenían esperanza, que se convirtieron al Dios de Abraham y de Jacob, era en la sinagoga que se congregaban, porque todavía no había iglesia, no había cristianismo. Y cuarto, lo que nos dice este verso es que los apóstoles y los ancianos continuaban practicando y enseñando todo lo que el judaísmo enseñaba y lo que la Torá enseñaba, incluyendo el día de reunión, que es el Shabbat. La mayoría de los cristianos, yo nunca he oído a un ministro cristiano predicando este verso. ¿Por qué? Porque le daría vergüenza ajena, porque ahí dice que el día de reunión es el Shabbat. Moisés tiene quien se predique en las sinagogas cada Shabbat, no domingo. Eso es un mito. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Mire otro caso. Pablo nos da más ideas de esta evidencia. Trae más evidencia Pablo a nosotros para que podamos entender. En Hechos 9, 19, 20, él dice: después comió un poco de alimento y recobró la fuerza. Pablo, Shaul, su nombre original, Shaul, pasó unos días con los discípulos en Damasco. Esto es un mito que mucha gente dice, no, que él se llama, el nombre de él es Pablo, el nombre es griego. Eso es mentira también. Su nombre es Shaul, que se tradujo Saulo, y luego a través de muchas traducciones llegó de Saulo a Pablo. Pero él no se llama Pablo, su nombre es Shaul. Ese es su nombre original. La Biblia dice que Pablo pasó unos días con los discípulos de Damasco e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas, oye bien, que Yeshua es el Hijo de Dios. Es interesante notar de nuevo que aquí Pablo va a la sinagoga. Pablo va a la sinagoga. Primero los persiguió en la sinagoga y ahora está con ellos en la sinagoga porque él descubrió al Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque nadie que no sea un observador de la ley de Dios puede entrar en una sinagoga. Ni tampoco, si no podía entrar, si no estaba conectado a la comunidad, no podía entrar, menos predicar. Y aquí vemos a Pablo predicando. Pablo no era pastor. Pablo era un shaliach tzibur y un maestro de la Torá. ¿Qué era un shaliach tzibur? Bueno, en las comunidades había un enviado que se enviaba para predicar lo normativo por el movimiento en el cual él representaba. En esta ocasión él representaba al movimiento restaurador de Yeshua, que se llama los del camino, que se llamó los nezaritas. Y lo enviaron a las diferentes comunidades para normar lo que se había establecido ahí dentro del concilio en Jerusalén. Por tanto, él tenía la autoridad de predicar. Si no era judío, no podía hacerlo. Si no era autorizado para hacerlo, no podía proclamar en las sinagogas, como dice el verso, que Yeshua es el Hijo de Dios. Esto es otra evidencia importante que usted debe saber. Pero mire que dice Hechos 16:3, que ahí es que la gente se pone media, como decimos aquí, media shiva, decimos en República Dominicana. Shiva es medio suspicaz. Le da un shock. Esto es un shock para mucha gente. No sé cómo van a explicar esto muchos cristianos. Hechos 16:3 dice: quiso Shaul Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Ay, ay, ay. ¿Qué?
Pero, ¿cómo que Pablo circuncidó? Pablo circuncidó a Timoteo, señores. Le hizo un Brit Milá, se llama circuncisión en hebreo, es Brit Milá. ¿Cómo puede ser que si este hombre era cristiano y ya el cristianismo abolió la ley, no se debe normar nada, ya eso no debe operar en el creyente? ¿Cómo Pablo aquí entonces circuncida a este hombre? Era porque evidencia que todavía normaba la ley, todavía la ley estaba siendo observada. Este es el rito del Brit Milá, ordenado en la ley. Escúcheme, mi amado, pero esto es muy poderoso. Hay otra evidencia importante de Pablo aquí en Hechos 26 que dice, y nosotros, léalo conmigo, por favor, Hechos 26, sígame ahí. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. Pero ¿y cómo puede ser posible si las fiestas están abolidas? Pero Pablo dice que él fue a celebrar las fiestas, no solamente como usted observó, que Pedro observó la fiesta de Pentecostés. Pablo ahora aquí está diciendo que él está observando la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pesaj. El contexto aquí es que Pablo iba a Troas, iba a predicar, un viaje misionero. Pero él, como era la fiesta de Pesaj, suspendió su peregrinación, suspendió su predicación y se quedó ahí. Y luego que pasó los días de Pesaj, que son panes sin levadura, que son 7 días, él agarró y arrancó y siguió predicando a la comisión que el Señor le había dado. No viajó hasta que pasó la fiesta. Esto es evidencia de que todavía era vigente la ley. Lo mismo dice en el verso 16, dice Pablo, Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Oye, iba para Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés. Oye, Pablo se apresuraba para estar en el día de Pentecostés. ¿Cómo puede ser posible? En otras palabras, Pablo no quería perder la oportunidad de obedecer la Torá. No, mis amados, porque todavía él observaba los mandamientos. Eso no es una evidencia clara. Esto no es la simple Biblia que nos está hablando claro. Cuando la leemos con una intención correcta, con una mentalidad correcta. No se queda ahí, hay mucha evidencia más. Hechos 21-24, mire qué dice. Léalo conmigo, por favor. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés. ¡Ay, mi padre! Diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Hoy un voto. Eso está en la ley también. Tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, entra a las aguas. Usted ve que para tomar un voto había que purificarse. Tevilá, lo que hablamos ahorita. Otra evidencia más. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Por qué? Porque la ley decía que cuando alguien iba a tomar un voto nazareo, tenía que pagar un tributo. Y todos comprenderán, si todos los que hablan que tú estás enseñando cosas que no están en la Torá, en la ley de Dios o en las costumbres de nuestro pueblo, ellos dirán que tú no estás enseñando nada incorrecto. Ellos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, que todos esos son rumores infundados, sino que tú también andas ordenadamente, escuche muy bien que dice, guardando la ley. No, yo aquí ya, esto está ya poniéndose un poco más calorado ya. Esto se está poniendo un poco más alegre ya, más revelador. Oye, nunca dice
que tú andas ordenadamente guardando la ley. Entonces el que no anda ordenado es que no guarda la ley. Así mismo. Nadie puede estar ni que en ordenado en Dios si no guarda la ley. Qué lindo es oír esto. Esto te abre los ojos, te abre el entendimiento. Pablo estaba todavía observando la Torá. Todavía Yeshua ya había ascendido, ya Yeshua le había comisionado a ellos a predicar el evangelio. Escuche muy bien aquí. Otra evidencia importante que va a destruir la teología de mucha gente también. Pero la idea es aprender la verdad. Hechos 23:6 dice. Escuche muy bien lo que dice este verso. Esto es importante. Entonces Saúl, Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones israelitas, varones hermanos. Oye, ¿qué dice? Yo soy fariseo. Ay, Dios. Hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Usted escuchó bien lo que dijo él ahí. Aquí él no dice que él dejó de ser fariseo. Ahí no dice, yo era fariseo. No, aquí el texto dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Su confesión sería deshonesta si él tan solo recurrió a ella en afirmar su creencia en la resurrección de los muertos, lo cual eso no es la evidencia. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en eso. Solamente eran los fariseos. Él está defendiendo una doctrina bíblica, que ese grupo de los saduceos, que eran los dueños del templo y de todo lo que se hacía, y no creían. Por tanto, él defiende la posición bíblica que los fariseos, siendo el fariseo, defendían de la resurrección de los muertos. ¡Qué tremendo! No, yo soy fariseo, decía. El cristianismo, por tanto, cree que ser fariseo es malo. Ahí se perdieron también. No, ser fariseo es ser lo más prestigioso dentro del judaísmo. Era el movimiento fariseo, el movimiento judío más respetado. Por tanto, él puede llenarse la boca y decir, yo soy fariseo. Oiga muy bien esto, ya que no había un solo tipo de fariseo, mis amados. Habían 7 tipos de fariseos en el judaísmo. 7. Es interesante también ver que dice aquí, en el libro de los Hechos, también verso 26, pido que lo busque por favor, esto es muy importante, 4:7, mire qué dice Pablo. Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de mi religión, ¿tú ves? La más rigurosa, o sea, la gente más recta, que observaba la palabra como era de esperarse de un creyente verdadero. Dice, viví fariseo. Oh, mi Dios, esto es muy revelador. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo el Eterno a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Oye, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Oye, este pasaje es muy poderoso. Detenidamente usted lo lee y nos indica muchas cosas aquí que él no vio. Pablo no vio ninguna discontinuidad entre la manifestación de Yeshua como el Melech Mashiach, que fuera la promesa, como él dice aquí, que se le dio a los padres, a las 12 tribus, dice, no al cristianismo. El Mesías es una promesa del judaísmo, no del cristianismo. Por tanto, él está proclamando esta verdad.
le está proclamando que la aparición de Yeshua es la continuidad profética e histórica que se le prometió a las 12 tribus. Ya lo estaba entendiendo, ya lo puede ver. Él lo que quiere decir, romper con el judaísmo, romper con las 12 tribus, sería romper con la discontinuidad prometida a nuestro pueblo, de que en un momento en la historia el Mesías vendría y restauraría todas las cosas. Esto es lo que está tratando de decir. Pero hay más versos reveladores de Pablo. Pablo nos habla cosas aquí en Hechos que son extraordinarias, que nos enseñan todavía la conexión del creyente con la Torá. Hechos 26-22 dice lo siguiente, léalo conmigo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dice Pablo, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo, óigame bien, mire, escuche muy bien esto es muy poderoso, no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. En otras palabras, Pablo no predicó nada fuera de la ley, nada fuera de la Biblia hebrea que tiene los profetas y tiene la Torá, la ley que se le llama también Moisés. Escucha Pablo, este pasaje es claro, es la esencia de la teología que Pablo enseñaba, mis amados. Pone en evidencia que él no veía su fe en el Mesías contraria, diferente a lo que Moisés decía, porque Moisés habló de él, los profetas hablaron de él en todo momento. No hay una discontinuidad, no la vio separada del judaísmo, no lo vio separada de los profetas, todo lo contrario. Era un proceso normal de desarrollo, de expresión máxima de todo lo que la Torá desde el principio dice. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que usted pueda verlo claro, mi amado, esta conexión. Hechos también 28, 17, 19, también nos da una confirmación de este hecho. Léalo conmigo, por favor, le invito. Por favor, léalo, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Oye, Pablo aquí está hablando que no hizo nada contra las costumbres de los padres. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Óyame bien por qué dice, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a los de mi nación. Escuche bien. Aquí hay un contexto interesante que hay que tomar en cuenta. Pablo está en Roma aquí. En Roma, En otras palabras, ya Pablo está terminando su carrera. Pablo está ya al final de su vida, casi ya puesto en muerte. Antes de su muerte. Escucha bien. De estos versos podemos ver que se desprenden varias evidencias. Primero, Pablo no considera haber hecho nada contra su pueblo, lo primero que él dice. Segundo, Pablo no considera haber hecho nada contra las costumbres de su pueblo. Pero ¿y cómo pueden decirme a mí que Pablo enseña algo en contra de las costumbres o de la Torá? Él nunca dijo eso. Esta frase es plenamente judía, mis amados. Es la palabra costumbre que me refiero. Son las tradiciones culturales judías. Que todavía el judaísmo ortodoxo, muchas de ellas las conserva hasta el día de hoy. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo nunca he renunciado al judaísmo. Nunca. Tercero, Pablo no se ve a sí mismo como uno que ha roto los vínculos que lo atan a Israel.
Y él dijo, y él no dijo la nación, sino él dijo, ahí dice, mi nación. Muchos han querido vender a Pablo como que él es cristiano. No, él dice aquí que él es judío, fariseo. Qué tremendo es esto, oír esto. Wow, qué tremendo. Permítame terminar aquí. Ya voy a terminar, el tiempo se me ha ido. Yo creo que esta evidencia es bien clara. Yo puedo hablar de más cosas aquí. Deme unos minutos más para poder terminar aquí, concluir. Para que usted pueda entender qué está diciendo Pablo. Pablo en Efesios 2, 11, 12 dice algo poderoso. Mire qué dice él. Léalo conmigo. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, ay Dios, eran llamados circuncisión, perdón, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano humana, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Oh, Dios mío, esto es muy claro. No, más claro ni el agua, ¿eh? Y ajeno a los pactos de la promesa, nada más y nada menos una referencia al pacto abrahámico, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow, aquí hay unas verdades, mire, claras, evidentes, mis amados, que nos conectan a nosotros, los creyentes en el Mesías, con la ley todavía, con la hegemonía de la ley, la normatividad de la ley en nuestras vidas, evidenciando, como leímos, que andamos ordenadamente. Pablo mismo dijo aquí que si tú eres gentil o eras gentil ya, porque cuando eres parte de Israel, como él dice aquí, ya eras un gentil, ya no eres un pagano, alguien que no tiene Dios. Él dice aquí que ya tiene una ciudadanía, antes no la tenía como gentil. Y le llama que tu ciudadanía es Israel, no la iglesia, no el cristianismo, no el pentecostalismo. No tengo nada contra el cristianismo, contra ninguna de estas sectas, contra ninguno de estos movimientos cristianos. No, mi amado, no. Pero no es la verdad. Necesitamos salir de la trampa, de la mentira. ¿A quién se le prometió los pactos? ¿A quién se le dio esperanza? ¿De quién es este Dios que nosotros servimos? Es el Dios de Israel, dice la Escritura. Por cuando usted se convierte, usted comienza a ser parte, ciudadano de Israel. Esa es la verdad. Pablo lo sabía. Pablo lo está declarando bien precisamente aquí a la comunidad de Éfeso. Permítame ir cerrando con algunas evidencias más. Aquí hay más evidencias que dan testimonio de que todavía hay conexión con la ley de Dios, no discontinuidad, no desconexión como nos han enseñado por mucho tiempo. Mire que dice el libro de los Hechos 6, 3, 5. Busquen pues, hermanos, 7 varones de ustedes, escuche bien, de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás de Antioquía. Escuche muy bien ahora. Y un prosélito, oh Dios mío, al judaísmo, dice esto. Estos hombres que vemos aquí, 7 en total, fueron elegidos para ser diáconos, servidores. Note aquí que Nicolás, dice de Nicolás aquí que él es un prosélito. Mi amado, yo les voy a explicar algo. En el cristianismo no hay esto. Esto es una evidencia poderosa porque solamente es en el judaísmo que existe este concepto de prosélito,
¿Quién es un prosélito, Fernando? Un prosélito es alguien que ha optado voluntariamente por convertirse al judaísmo. En este caso, al movimiento restaurador que Yeshua originó como el Mesías de Israel en Israel, mis amados. No tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con lo que nos ha enseñado. Prosélito es un término judío. Cuando usted escucha todo esto, también todos los personajes que vemos aquí son todos judíos. Esto es una evidencia bien clara, mis amados, de que todavía hay conexión, pero hay más evidencia. Mire, Hechos 19, Hechos 9:17, búsquelo ahí conmigo. Dice algo poderoso también. Dice, un hombre llamado Ananías, un seguidor, mi hermano, escuche muy bien, yo quiero que usted lo escuche bien, porque es que nos han engañado por mucho tiempo. Con una buena intención, yo no puedo decir que es mala intención, pero la información ha sido imprecisa, es lo que quiero decir. Muchos han heredado estas malas enseñanzas, pero aquí está tan claro. Esto no puede tener, esto está tan evidente aquí. Dice, un hombre llamado Ananías, un seguidor observante de la ley, que era altamente estimado por la comunidad judía allí. En otras palabras, vemos aquí que Pablo está mencionando aquí, pero Lucas que está mencionando, que es el escritor de Hechos, es la ley de Moisés, literalmente. La descripción aquí de Ananías como un seguidor observante de la ley, que era un discípulo del Mesías también, claramente nos confirma que a nosotros los creyentes, que los creyentes originales, cuando se convirtieron al Señor, nunca dejaron de obedecer, de observar las leyes del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo aquí. Permítame ya, ahora, bueno, tantas cosas que quiero decirle, pero permítame concluir con una última evidencia y ya damos por terminado este tiempo. Podemos seguir avanzando en otros temas relacionados a esto, no sujeto a la ley de Dios. Mire que dice Hechos 18, 24, 26. Hechos 18, 24, 26. Dice, mientras tanto, un hombre judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, vino a Éfeso. Era un orador elocuente, con pleno conocimiento del Tanakh, o sea, del Antiguo Testamento, de la Torá. Este hombre había sido informado acerca del camino de Dios, el Haderek, como se le llamaba el movimiento de Yeshua. Y con gran furor en el espíritu habló y enseñó con exactitud las verdades acerca de Yeshua. Pero solo sabía sobre el bautismo de Juan. Empezó a hablar con audacia en la sinagoga. Sí, claro, porque no había iglesia en ese momento. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le llevaron aparte y le explicaron las sendas, el camino del Señor con detalle. Aquí hay varias enseñanzas importantes, 3 en total. Mire, primero, cuando dice un hombre judío, es un hebraísmo que significa, que se refiere a un observante de la religión judía llamada el judaísmo, con un gran conocimiento, como usted dice que menciona, del Tanakh. ¿Por qué nada más dice del Tanakh? ¿Por qué no dice del Nuevo Testamento aquí? Señores, porque el Nuevo Testamento no existía en ese momento. Era el Tanakh nada más. Todo lo que enseñaba Pablo, Pedro, Yeshua y todo lo que enseñaron era del Tanakh. ¿Por qué? Porque todo está en el Tanakh, todos los conceptos que el cristianismo defiende y enseña como algo separado de Israel, todo está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Por eso que yo le llamo al Antiguo Testamento el diccionario del Nuevo Testamento. Usted quiere conocer cualquier principio de la Biblia, todo está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. En el Nuevo es una confirmación,
una reiteración, una repetición de lo que ya está establecido. Pero este hombre era un versado en el Tanakh. Él estaba segundo. Podemos ver también que él estaba predicando en la sinagoga. Como le dije, mi amado, en la sinagoga. No en una iglesia. No había iglesia todavía. Eso fue producto histórico de la separación que hubo en un momento, que nunca debió producirse esta separación, que ahora mismo Dios está restaurando nuevamente. Baruch Hashem por eso. No sé si usted le da la gloria al Señor, por eso yo le doy la gloria a Él, porque Él está restaurando eso, volviéndonos a ser un solo pueblo. Vemos aquí también, tercero, con esto terminamos, que Priscila y Aquila, creyentes en el Mesías de Israel, quisieron instruir a Apolos, este gran predicador, este gran sabio, en el camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios? El Haderek, el movimiento restaurador que Yeshua trajo a Israel. Que los líderes lo desecharon, que los líderes no recibieron, que los líderes lo aceptaron, pero que mucha gente prominente y muchas personas creyeron en él. Se cree que más o menos de un 10 a un 30% de todo Jerusalén creyó en el camino. Vemos claramente, y esto nos demuestra leyendo este verso, que los creyentes de Yeshua se congregaban en sinagoga y seguían practicando y siendo parte de la comunidad judía. Mis amados, más claro ni el agua. Podemos ya contestar la pregunta de la conexión que hay del creyente en Yeshua con la ley. ¿Existe o no? ¿Está abolida la ley? Todavía no, la evidencia es otra. Esos mismos versos que hemos leído nos lo enseñan a nosotros en estas congregaciones. Desde una mentalidad griega, desde una mentalidad cristiana tradicional, sacando fuera de contexto, sin entender esto, lo que yo he tratado de explicar hoy brevemente, de la judeidad de este texto, de la judeidad y la preservación de toda la ley, de las costumbres, de las fiestas, como usted vio, de las frases judías, de los lugares judíos, de estos creyentes originales del Mesías, estos discípulos originales de Yeshua. ¿Cree usted ahora que usted debería volver a esta verdad? ¿Cree usted que esto es un momento, esto es una moda o es la evidencia bíblica que nos está diciendo esto? Vemos claramente ahora la conexión de la ley con el creyente. Yo creo que la veo muy bien. Mis amados, así que esto es una invitación. Hay más evidencia, yo puedo traer más evidencia, pero creo que esto es suficiente por hoy. De estas grandes verdades que por mucho tiempo nos han tenido alejado de la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Mis amados, el llamado es volver a la senda, volver al camino, volver al movimiento restaurador que comenzó hace casi 2000 años. Dejar de no observar los mandamientos que debemos observar, porque eso traerá un gran avivamiento, una gran bendición a su vida. Mis amados, gracias por el tiempo. Bendigo su vida. Que el Eterno me los bendiga y que me los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que le conceda shalom a todos ustedes. Shalom, mis amados. Gloria.